Saludos, que Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Radis, soy uno de los ministros de la Iglesia del Nazareno en Argentina y queríamos pasar un tiempo especial este domingo contigo. Hoy vamos a hablar un poquito de la Cena del Señor, algo que es muy común en todas las congregaciones, tomar un tiempo de comunión, un tiempo especial que es muy solemne en las congregaciones, sin embargo hoy nos toca hacerlo por internet. Así que quiero animarte a que, tengas los elementos preparados, que esté tu familia lista para disfrutar este tiempo que es solemne para la cristiandad y que Jesús mismo se encargó de ponerlo como una norma a través de los tiempos. Así que vamos a hablar un poquito sobre lo que es la Cena del Señor. Pero antes quería contarte una experiencia personal que tuve. Estábamos recién casados con mi esposa, teníamos 6 meses y habíamos salido de misioneros a República Dominicana. Había un huracán que había destruido parte del país y nos enviaron a nosotros como reconstructores de lo que se había destruido. Fue un tiempo de bendición, realmente de los mejores años de mi vida, un país precioso, maravilloso, pero un día mi esposa a las 5 de la mañana me trae un desayuno en la cama con todas las cosas más ricas que pudo conseguir. El problema es que yo había estado trabajando en construcción muy fuerte el día anterior. Y a las 5 de la mañana realmente no me cayó muy bien lo que estaba pasando. Entonces le pregunté, ¿qué es? ¿Qué pasó? Bueno, hoy es 3 de febrero. Y le digo, ¿qué tiene que ver que sea 3 de febrero? Me dice, es tu cumpleaños. Quería sorprenderte con algo rico. Y yo me sentí medio un tonto porque digo, bueno, no lo estoy valorizando, está queriendo hacer algo para mí, pero lo cierto es que no fue exactamente algo que yo esperaba, ni algo que quería en ese momento. Me gusta comer, pero no en ese momento, no de esa manera. Y la verdad es que no lo pude valorizar. Lo que sí pude entender es que mi joven esposa estaba tratando de halagarme con algo y yo no podía entenderlo. Algo lindo estaba pasando. Algo bueno me estaban queriendo hacer. Sin embargo, no me daba cuenta. Estaba siendo agasajado con algo que yo no valorizaba. Y me estaban queriendo decir. Sin embargo, uno cuando es medio duro no comprende. Lo cierto es que nuestro Señor Jesucristo tuvo una situación similar. Poco tiempo después de esta cena que aconteció en Jerusalén, Él iba a ser entregado, Él iba a ser torturado, iba a morir en la cruz por los pecados de ellos y ellos no podían darse cuenta que ese tiempo era especial. Así que, hermano, hoy es un tiempo especial. Sabelo valorizar. Pero para seguir con la historia de mi esposa, ella me mencionó que yo, el día de su cumpleaños, que había sido más o menos un mes y medio antes, no había hecho un desayuno en su cama. Y yo le digo, mi amor, yo te quiero mucho, puedo hacer algo especial, de hecho hicimos algo especial, pero no era el desayuno en la cama lo que ella recibió. Por lo tanto, me educó con el ejemplo, me enseñó cómo hacer eso. Y yo no estaba entendiendo y ella, si bien entendía lo que estaba pasando, se dio cuenta que había un proceso de educación en mi vida que no había tenido, que ella sí lo había tenido. Resulta que su abuelo, Friedman Bronson, nació en Illinois en una granja muy pobre a principios del siglo XX. Él vivió en un hogar muy, muy triste. Su papá era abusivo, golpeador. Su mamá era una mujer amargada, maltratada. Ese hogar se rompió. Él tenía 4 hermanos, o sea, eran 5 hijos en total. De los 4 hermanos que él tuvo, todos tuvieron vidas muy tristes y muertes muy tristes. Y él, a la edad de su adolescencia, recién terminada la secundaria, decidió salir de ese hogar y escaparse. Y se fue
lejos, lo más que pudo, llegó al norte de Detroit y ahí pudo encontrar una casa. En esa casa le alquilaron una piecita y él con mucho trabajo y esfuerzo trataba de pagar la renta. Y eran personas cristianas, nazarenas, como sos tú posiblemente, que lo invitaron un día a ir a la iglesia. Parece que lo escucharon cantar, no sé si en el baño, dónde fue, pero lo cierto es que lo escucharon cantar y pudieron ver que cantaba bonito. Así que un día le dijeron, ¿por qué no vas a la iglesia y cantas en el coro, como era costumbre en aquella época? Y él fue y se puso a cantar y la gente dijo, sí, canta lindo, dejémoslo en el coro. Y por un tiempo fue a la iglesia a cantar en el coro. Se aprendió los himnos, los cantos, se ponía la toga, así como tuvimos la vez pasada ese grupo que cantaba, que cantó en nuestra iglesia. Lo cierto es que él disfrutaba en gran manera esa alabanza. Y cantando empezó a disfrutarlo. Y toda la gente lo tomó como un hermano más de la iglesia. Y él se sintió cómodo. Nunca había sentido tanto afecto, tanto amor por una familia. Lo cierto es que un día llegó una campaña evangelística y de santidad, como en aquellas épocas. Y vino un predicador y predicaba y la gente estaba contenta, la iglesia estaba llena, estaban todos disfrutando. Y en el final del sermón empezó a decir, ¿usted aceptó a Cristo? Y la persona decía, sí, yo acepté a Cristo. ¿Usted aceptó a Cristo? Sí, yo acepté a Cristo. Y así con toda la gente que había venido a la campaña. Y cuando terminó con todo, le preguntó al pastor, a los líderes, se dio vuelta y le empezó a predicar al coro. Tú aceptaste a Cristo. Y empezó uno por uno a preguntarle si había aceptado a Cristo. Y claro, todos decían que sí. Y él, para no ser menos, dijo, sí, acepté a Cristo. Entonces él se sintió muy mal porque había mentido. Cuando terminó este hombre, parece que ya el culto se iba a terminar. Y se levanta la esposa del predicador y empieza a preguntarle de vuelta a cada uno, vos aceptaste a Cristo, vos aceptaste a Cristo, vos aceptaste a Cristo. Y así toda la congregación pasó por el predicador y también por la gente del coro. Y cuando llegó a este muchacho, él dijo, ya mentí una vez, no voy a mentir de vuelta, me voy a cocinar en el infierno. Así que agarró y ahí aceptó y dijo, la verdad es que no acepté a Cristo. Ahí se arrodilló y aceptó al Señor Jesús como su Salvador. Lo lindo de esta historia es que este hombre venía de una vida muy triste y que decidió cambiar, decidió transformar. Eso es lo que la Santa Cena es para nosotros. Ese es el significado de Santa Cena. Es la oportunidad que tú y yo tenemos de transformar nuestra vida triste en lo que es la vida de cristiano, en lo que es la vida con el Señor. Una vida agradable a Dios y también agradable a nosotros. Porque Dios sabe cómo funciona el ser humano. Dios sabe cómo reacciona el ser humano. Dios sabe cómo nos relacionamos. Y Él puede hacer una diferencia en nuestras vidas. El tiempo pasó y este hombre que ya había aceptado al Señor, que tenía un ejemplo en una familia cristiana para poder mejorar como era él y de lo que había visto toda su vida con tanta tristeza, dijo, yo voy a hacer la diferencia. Y en ese tiempo llegó una peste y esa peste atacó toda esa parte del país. Era muy obvio y evidente porque por el cuerpo salían distintas ampollas. Y esta familia, sin conocerlo mucho, sencillamente dejándolo vivir de una renta en su pieza, fue y lo cuidó, tapó sus heridas, cuidó su físico y él pudo sanarse de esa peste. Tiempos después lo invitaron a ir a tener la visión de ir a una universidad. Y él, con el hijo mayor de esta familia, fueron a la universidad y ahí sintieron el llamado de Dios y él decidió dedicar su vida a Cristo. En su ministerio hubo más de 40 pastores o misioneros que fueron llamados y él los pudo seguir y ministrar y les dio la oportunidad de servir. ¿Y saben qué? Esos hombres influenciaron la sociedad a través de los años y de los tiempos.
a tal manera que su hijo mismo, Roberto, el papá de mi esposa, sintió el llamado misionero y su nieta, Robin, hoy está sirviendo al Señor gracias a esa decisión. Pero, ¿qué es evidente o qué tiene que ver con ese desayuno que yo me comí en la Dominicana a las 5 de la mañana ese día? Bueno, ese hombre, Freeman Bronson, fue el que impuso la norma en su familia, por su voluntad, dijo, cuando yo forme una familia, voy a celebrar la vida de ellos. Yo no quiero idolatrar a la gente, pero quiero decir gracias porque cada persona está en mi familia. Quiero decir gracias porque Dios me las da y quiero celebrar sus vidas. ¿Y cuál es la manera que lo hizo? Bueno, sencillamente todos los cumpleaños decía, yo te voy a hacer el desayuno que vos querés y te lo voy a llevar a la cama, y le aparecía él con sus hijos, su esposa, y le cantaban feliz cumpleaños, y era así como la persona tenía ese desayuno en la cama. Yo no había recibido toda esa instrucción, yo no sabía lo que estaba pasando aquella ocasión con mi esposa, pero mi esposa esperaba de mí que podamos tener un tiempo especial, porque quería agradecer a Dios por mi vida. De vuelta, yo no lo sabía, hasta que ella se tomó el trabajo de explicármelo. Y entonces es una tradición en nuestra familia, ustedes pueden ver fotos, siempre van a ver fotos del desayuno en la cama cuando son amigos y reciben fotos de nuestros hijos, se dan cuenta que están cumpliendo años porque estamos en ese tiempo especial de desayuno. ¿De qué se trata la cena del Señor? Algo que Dios puso para celebrar la unión que Dios estaba haciendo por medio de ese sacrificio en la cruz. Y es una invitación. Como wesleyano, yo creo que es una invitación a toda la sociedad. No es un tiempo de discriminación, no es un tiempo de separar solamente los buenos y solamente los que son correctos tienen que pasar. No, cada uno se debe juzgar a sí mismo. Y Dios hoy te invita y te dice, ¿sabes qué? Vení. Sos parte de la familia. Te quiero incluir, quiero celebrar contigo este tiempo. Y lo voy a hacer entregándome yo por ti. Es lindo ver cómo este párrafo que vamos a leer nos puede hablar en este tiempo, a pesar de haber sido escrito hace muchos años. El párrafo que vamos a leer es la constancia, la primera constancia de las palabras de Jesús que hay registradas. El libro de Corintios fue escrito cerca del año 54 al año 57 después de Cristo, mientras que el libro de Marcos se cree que fue escrito después del año 68. Eso le da unos años al libro de Corintios como ser el primero que expresa la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 al 26, y voy a leer los dos primeros versículos. Porque yo recibí del Señor lo que también os enseñé, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Qué palabra profunda. El escritor del libro de Corintios, el apóstol Pablo, estaba en ese momento educando a una iglesia que no se comportaba tan bien como la iglesia de Corintios, y él decía que él recibió del Señor, implícitamente lo practicó y también lo enseñó. En otras palabras, recibió esta enseñanza, la retuvo en su corazón y la entregó, la repartió, se las dio a ellos. ¿De qué habla esta parte de la Escritura? Netamente, el Evangelio tiene que ver con poder compartirse, recibirse de alguien que transforme nuestra vida, retenemos ese Evangelio y lo repartimos, lo entregamos a otra sociedad. De eso se trata, ahí se puede ver cómo ese evangelio puede trascender
las culturas, puede trascender las edades, puede trascender las epidemias. ¿Por qué? Porque recibimos del Señor algo que es vivo y lo practicamos, lo conservamos, lo hacemos nuestro, lo retenemos y después podemos repartirlo, podemos darlo. La segunda cuestión que yo puedo ver en estos versículos tiene que ver con que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, se refiere al contexto que estaba nuestro Señor. Él iba a ser entregado dentro de muy poco. Sin embargo, en ese contexto, él podía tener un tiempo para compartir con sus discípulos. Era importante, fue importante a pesar del contexto. Yo sé que a veces no prestamos atención, pero a Dios sí le importa el contexto en que vos estás, tu situación, tu realidad, tu necesidad, tu falta de recursos, tu encierro. Él lo puede ver. Él está ahí contigo en medio de esa situación, porque a Dios le importa el contexto en que estás. Y la tercera parte que puedo observar es la instrucción propia, que Él dice que tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ahí se refiere puntualmente, mi hermano, a que Él iba a ser sacrificado, iba a ser molido por nosotros, por nuestros pecados. Algo tan básico y elemental como el pan. Para nosotros los argentinos, básicamente el pan, si no está, muchas veces sentimos que no hemos comido. Y es verdad. Si no tenemos esa experiencia con el Señor, es como que no estamos viviendo. Nos falta algo. Hay algo en nuestra vida que no está funcionando. Jesús puede ser hoy lo que te conforta en este tiempo de encierro, en este tiempo de estar sin una esperanza. Hoy hablábamos con mi esposa de lo difícil que está haciendo para mucha gente que no tiene esperanza en Jesús pasar este tiempo. Yo quiero animarte que tú que crees en Jesús, o quizás tú que estás dudando, que hoy deposites tus cargas en ese pan de vida, en esa persona que hoy te puede ayudar, que te da esperanza incluso ante la misma muerte. Jesús es tu esperanza. Él puede cambiar tu momento feo, tu momento triste en un tiempo especial, en un tiempo donde tienes libertad. Y por último, el motivo de este tiempo especial que estaba teniendo Jesús. Ese motivo era hacerlo en memoria de Él. ¿Por qué Jesús quería recordar este tiempo del sacrificio que iba a hacer? ¿Por qué ese Jesús quería que nosotros tengamos ese recuerdo? ¿Por qué nos impuso o nos dio esta práctica, este sacramento a la cristiandad? Era para que metódicamente podamos recordarlo y saber que ese sacrificio había sido real para Él y había sido elemental para nosotros. Mire, la salvación es un regalo de Dios. Es gratis para nosotros, pero es valiosa. Es única porque no hay otro camino al Padre, según la palabra de Dios, según la Biblia, que no sea el de Jesús. Usted no puede ir a Dios, el Padre, por medio de otro camino que no sea Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso no buscamos intermediarios. Vamos directo a disfrutar la presencia del Señor. Vamos a leer ahora el versículo 25 y dice así. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces
que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nuevamente aparece el contexto, están terminando de cenar, y el Señor dice, esta copa representa el nuevo pacto. Ese pacto que te da libertad a llegar a Dios. Ese pacto que ya no necesitas ser un religioso, no necesitas de ser de un pueblo determinado, necesitas creer, necesitas tener fe en Jesús, necesitas reconciliarte con Él. Y eso lo puedes hacer con una simple oración o un simple diálogo, sabiendo de que Él es quien te lleva al Padre. Y en este momento de angustia, en este momento de soledad, en este momento de tristeza a nivel global, donde hay muertes y un poquito de desesperanza y mucha malestar por estar encerrados, hoy Jesús puede traerte un pacto nuevo, una nueva manera de vivir, una nueva manera de relacionarte con Dios, obviamente contigo mismo, con la sociedad y que puedas disfrutarlo. Y de vuelta, cada vez que participamos en la Santa Cena, estamos teniendo un tiempo para recordar la memoria de ese sacrificio que Él hizo. Ese sacrificio que hizo en la cruz, entregándose a sí mismo, entregando su cuerpo, entregando su sangre por nosotros. Y que nos da la oportunidad de participar, donde Él nos invita y nos quiere hacer parte. Por último, versículo 26, vuelve a repetirse lo que estamos haciendo en ese momento, que dice que anunciamos lo que el Señor hizo en aquella ocasión en nuestras vidas. ¿Y sabes qué, mi hermano, mi hermana? Al compartir la cena del Señor, en esa práctica, en educar a los demás, ¿por qué lo hacemos? En compartir el motivo que es ese sacrificio realizado por Dios, por Jesús, en nuestro favor, hoy nuestra vida es diferente. Y estamos compartiendo el mensaje a la próxima generación. Que el Señor te bendiga en esta mañana y me gozo en que puedas participar de la cena del Señor. Como lo expliqué en el video que mandé de instrucciones, es bueno que participes. Estás invitado. Sos parte de esa invitación especial, pero necesitas estar en paz con Dios. Necesitas tener una reconciliación directa con Él y después recién ahí participar. Me gustaría que este ejemplo que Jesús nos dio a través de su sacrificio en la cruz y por medio de esta cena, hoy sea real en nuestra vida. Y quiero que también sepas a través de los tiempos, así como el apóstol Pablo lo enseñó en su tiempo y miles de cristianos, millones de cristianos alrededor del mundo lo practican, así como el abuelo de Robin un día dijo, yo voy a bendecir a mi familia con sencillamente llevarle un desayuno el día de su cumpleaños, y esa historia perdura y fue enseñada y yo soy parte hoy de eso, mis hijas son parte de eso. Hoy el Señor quiere que vos seas parte de esa cena.